Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos, compañeros constituyentes de dentro y fuera de Chile, al 14º foro del ciclo que se están transmitiendo por las plataformas del Movimiento de Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Cabildo Maucho, Abril Asambleas 1000, Movimiento Asamblea Constituyente Región del Maule, Fuerza de Bases, todos los viernes a esta hora, donde se tocan diversas temáticas que están vinculadas directamente al avance y la construcción de una genuina asamblea constituyente. En esta oportunidad van a presentar sus planteamientos los compañeros Darío Vázquez Salazar, secretario general del Colegio de Profesores de Chile, y Alejandra Flores, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Conchalí, y la compañera Camila Bustamante, estudiante universitaria. En primer término, hay una ronda de 10 minutos para cada uno, luego una ronda de preguntas con comentarios, de cierre de 5 minutos para cada uno, y 1 minuto para redondear ideas y despedirse. Nos acompaña también en esta oportunidad la compañera Isabel Barra, del Maule, también, que ella va a trabajar las preguntas y el debate que se pueda producir. Partimos entonces con, le damos la palabra al compañero Darío Vázquez. Adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, saludarles y agradecer la invitación que me han hecho para participar con ustedes en este conversatorio, sobre todo porque estamos viviendo un momento histórico, un momento inédito, algo que hace un año no pensábamos que iba a pasar en nuestro país, después de tantos años denunciando, tratando de que los cambios estructurales en la sociedad pudieran llegar. Y hoy día, independientemente de las dificultades que nos presenta el proceso que está en marcha, indudablemente que tenemos que hacer el esfuerzo por lograr aquello que tanto tiempo andamos buscando. En este caso, yo quiero referirme en los 10 minutos que me dan a los cambios que a nuestro juicio hay que hacer en educación y en la Constitución. Históricamente, la educación chilena, el sistema escolar chileno funciona en base a 3 pilares. Hay 3 pilares que son fundamentales. Uno es la constitución política del Estado. 2, el sistema de financiamiento de la educación. Y 3, el sistema de administración de la educación. Y esto es histórico, no es una cosa que esté nueva, no es una cosa que haya implantado la dictadura, sino que viene de mucho antes. Hasta el año 80, en la democracia y después durante la primera etapa del golpe, de la dictadura, nos regíamos con la Constitución del 25. Y la Constitución del 25 establecía que la educación es una atención preferente del Estado. Eso no es menor, porque esa definición en la Constitución Política del Estado hacía entonces que el Estado tuviera a cargo la educación, hacía que la educación fuera pública, que la educación fuera gratuita, que la educación fuera un derecho en nuestro país. Históricamente han existido la educación pública, que estaba a cargo del Estado hasta ese momento, la educación particular subvencionada, e histórica también, y la educación privada. Pero la diferencia está que el Estado era el organismo rector de la educación, y por tanto, habían cooperadores de la función educacional del Estado, que eran los colegios particulares subvencionados, o los privados. Y había una subvención especial para ello, pero no era igualitaria con la que existe hoy día. En ese contexto, la educación pública estaba en un 90% a cargo del Estado, un 90%. Y se financiaba directamente, se financiaba de acuerdo a las necesidades de las escuelas. Y
el administrador principal, vuelvo a insistir, era el Estado. El 90% de las escuelas estaban en manos del Ministerio de Educación. Ojo, antiguamente había una gran placa ahí en Alameda, donde está el ministerio, decía Ministerio de Educación Pública. Hoy día, si pasamos por ahí, dice Ministerio de Educación, nada más. Porque en nuestro país se intentó sellar la educación pública. Por lo tanto, estos tres pilares son los que resuelven cómo se desenvuelve la educación en Chile y qué tipo de educación se da, ¿no? Y por tanto, en ese contexto, nosotros podemos decir que eso no cambió con la dictadura. La dictadura tomó esos tres pilares y con la Constitución del 80 cambió entonces las reglas constitucionales. Quiero decir que durante el tiempo de la Constitución del 25 también existía la libertad de enseñanza, ojo, pero la libertad de enseñanza estaba concebida como aquella particularidad que se le daba a las colonias, a los inmigrantes que establecían, ¿cierto?, sus propios colegios para preservar la cultura, para preservar su identidad. Y por tanto era una concepción de libertad de enseñanza distinta. Concluyendo esa primera parte, la educación era un derecho de todos y todos podían estudiar en la educación pública. ¿Qué pasa con la dictadura? La dictadura cambia las reglas constitucionales y entonces establece la libertad de enseñanza distinta. Y hoy día la libertad de enseñanza indica que cualquier vecino puede abrir un colegio. Cualquier hijo de vecino que tenga dinero va a abrir un colegio. Segundo, no hay derecho a la educación. Hoy día la responsabilidad se le pasa a los padres y el papá, la familia, tiene el derecho a elegir el colegio en donde va a estudiar el niño. Y eso es una mentira, porque ningún pobre de este país, ningún sector de privado, ningún hijo de privado en este país puede entrar a uno de los colegios privados de arriba. Imposible. Entonces, la educación es discriminadora, es desigual en nuestro país por efecto de la propia Constitución, en donde no está consagrado el derecho a la educación y hay una libertad de enseñanza que prácticamente es la libertad de los privados, de los empresarios para abrir colegios, y tenemos lo que ha sucedido en este país, que hoy día hay más colegios particulares en Chile que colegios ciertos municipales o de los servicios locales hoy día. Hay más profesores trabajando en el sistema privado, hay más alumnos en el sistema privado y desde el punto de vista del financiamiento existe la subvención, el voucher, que le da igual trato a los colegios particulares y a los colegios municipales o de los servicios locales. Y el administrador se llama sostenedor. Y el sostenedor es igual en el sistema municipal o en el sistema de los servicios locales y es igual también en el sistema del particular subvencionado. Y por tanto, las reglas del juego han cambiado fundamentalmente durante este tiempo. Se han producido muchas explosiones sociales con respecto al tema de la educación, comenzando por el tiempo de los pingüinos, ¿cierto?, el año 2006, siguiendo con los estudiantes universitarios el 2011 y siguiendo hoy día con todo lo que ha pasado con el estallido social, con las grandes huelgas de profesores. Este levantamiento de Chile tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque al cambiar las reglas del juego desde un sistema democrático, antes dictadura, y durante la dictadura y después estos gobiernos que vinieron que no cambiaron absolutamente nada, que hicieron, solamente lo que hicieron fue consolidar el modelo, porque parece que les quedó gustando el negocio, ¿no? Entonces se ha producido lo que se ha producido durante este tiempo y por eso, entre otras cosas, se producen estos levantamientos, porque a través de estos cambios que se expresan en la educación y en otros sectores de la sociedad a través de la constitución política del Estado, se produce un abuso, una impunidad, se produce una desigualdad tal que hace entonces que la mayoría de la gente esté cansada de esto. Y por tanto, entonces ahora pasamos a esta etapa que es la constitución política y la posibilidad de tener una nueva constitución, y por tanto yo creo que estos tres pilares que van a seguir existiendo en el sistema escolar, hay que atacarlos. Esto tiene que cambiar fundamentalmente. En Chile hay que rescatar, recrear, reponer la educación pública, gratuita, con igualdad de oportunidades para todos los chilenos, que el concepto de libertad de enseñanza es totalmente distinto, quitarle el poder a los empresarios de poder abrir los colegios que ellos quieren a la hora que se les ocurre para poder hacer un muy buen negocio con la educación y
cambiar el sistema de financiamiento, que es una cuestión que nosotros los profesores y vastos sectores de la sociedad vienen pidiendo hace mucho tiempo, que se termine este sistema de financiamiento nefasto, en donde los colegios compiten unos con otros, en donde los colegios, ¿cierto?, se roban la matrícula unos con otros, en donde el colegio público tiene que competir con los colegios particulares subvencionados, en donde yo voy a decir a lo mejor una cuestión que es secreto a voces. Vamos a preguntarle a algunos de los parlamentarios si acaso tienen a su colegio en una escuela pública, si tienen a su hijo en la escuela de Cerro Navia o tienen a su hijo en las escuelas de los sectores rurales. Lo más seguro es que todos esos parlamentarios tengan a su hijo en los colegios privados, pagando una cantidad de plata que el común de las personas no puede pagar. Y por tanto, los cambios que hay que hacer, ¿no?, son justamente eso: el cambio constitucional, rescatar el derecho a la educación, tener una educación pública fuerte, ¿no?, fuerte, gratuita, que le dé oportunidad a todos los chilenos, no importa la cuna en la cual hayan nacido, y resolver el tema de la libertad de enseñanza, porque aquí no existe libertad de enseñanza, aquí existe libertad de empresa en la educación. Cambiar el sistema de financiamiento de tal manera que todos los colegios tengan financiamiento suficiente para poder atender las necesidades educativas en cada una de las escuelas del país. Y por último, no dejar de dar igual trato a los privados con respecto a los públicos, y por tanto terminar con la figura del sostenedor. No tienen por qué haber sostenedores. De hecho, las escuelas, al funcionar las escuelas del Estado, deberían, ¿cierto?, tener y dar una buena educación. Yo no hablo de servicio educacional, sino que hablo de otorgar una buena educación pública y gratuita. Yo creo que ahí estamos a punto de terminar los 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Darío Vázquez. Para los para las personas que recién se están incorporando, estamos desarrollando el 14º foro de un ciclo de foros que transmitimos por las plataformas Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Cabildo Maucho, Asamblea Abril, Asambleas 1000, Movimiento Asamblea Constituyente, Región del Maule, Fuerza de Bases, donde en esta oportunidad se está trabajando el tema educación, derecho o privilegio. Acaba de terminar la primera presentación de su primer ciclo el secretario general del Colegio de Profesores, don Darío Vázquez Salazar. Ahora hace su presentación la presidenta del SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Conchalí, Alejandra Flores Hernández. Adelante, compañera Alejandra. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes, o buenas noches en realidad. Súper agradecido de la invitación. Lo importante, a mi juicio, rescatar, primero señalar que yo no solamente formo parte de la estructura del sindicato SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, en lo particular presidente de Conchalí, sino que además también conformo aún parte de la estructura Colegio de Profesores en representación de Conchalí, también soy la presidenta en Conchalí. Decirles que primero rescatar la invitación como SUTE, porque sin que sea una situación de ofensa, pero normalmente a quien escucha el gobierno y a quien escucha siempre la clase política es solamente el Colegio de Profesores. Y nos parece que es importante hoy día más que nunca poder tener una discusión amplia en torno al tema del proceso educativo y el proceso constituyente y cómo este proceso de cambio educativo va a estar para una nueva constitución. Yo creo que hoy día hay que reformular una nueva educación para una nueva educación. Por lo tanto, y quienes tenemos que decidir sobre esto somos todos los trabajadores, trabajadoras de educación. Nosotros somos bastante plurales en eso y agrupamos a todos porque creemos que el cambio debe venir de la participación conjunta y concreta de todos los actores que estamos involucrados dentro del proceso educativo.
me refiero a trabajadores, por supuesto pobladores, por supuesto alumnos, alumnas y alumnes, por supuesto la población y pobladores en general. Por lo tanto, por eso resaltamos la importancia de que se invite a espacios, no solamente, y con eso no quiero decir una descalificación hacia el Colegio de Profesores, sino que me parece que hay que ampliar la mirada y este es un momento en que se debe hacer, sobre todo hoy día en este cambio. Solamente voy a resaltar el hecho de que yo llevo prácticamente 30 años trabajando, porque concuerdo absolutamente con todos los planteamientos que ha hecho el dirigente nacional Darío Vázquez. Creo que ha sido además una demanda del profesorado en particular y de todos los trabajadores de la educación desde el retorno a la supuesta democracia. Ningún sector político, ningún gobierno a lo largo de todos estos años, más de 30 años ya hoy día, ha hecho carne la demanda en realidad del mundo trabajador y del pueblo chileno en general, que era efectivamente cambiar con estos pilares de la dictadura, 11 pilares que son absolutamente nefastos, y sobre todo esencialmente en torno al proceso educativo. Creo que no logramos, durante todo este tiempo fue una demanda absoluta, transversal, el Colegio de Profesores también la ha tenido siempre, que era el cambio en realidad en la Constitución sobre el tema que ya ha señalado los pilares, ha dicho Darío Vázquez, la libertad de la enseñanza, ¿verdad? La situación de que las familias, libertad de enseñanza que en realidad no existe como tal, el pueblo pobre no tiene la posibilidad de decidir, y entrega entonces la educación a las leyes del mercado, la educación como un bien de consumo y no como un bien en realidad particular, como un bien que sea social. Y esa es la gran diferencia existente. Podemos tener discrepancias con los gobiernos anteriores, a la dictadura, etcétera, pero por último se mantenía todavía un Estado garante de la educación, tratando de nivelar las condiciones igualitarias para todo, con equidad, para todo el pueblo de Chile. Cosa que la dictadura obviamente rompe y termina y nos deja esta constitución que es absolutamente antidemocrática, porque está en un estado de sitio, se genera, y la verdad es que consagra entonces estos aspectos fundamentales, sobre todo la educación. La educación es una de las herramientas fundamentales para la liberación del ser humano, para la construcción de un pensamiento crítico, ¿verdad? Para el pensamiento solidario, para que haya justicia, para que haya equidad, etcétera. Para la construcción de un modelo de sociedad es fundamental la educación, y por lo tanto ellos sabían y tenían la claridad que uno de los aspectos centrales que había que tratar de dejar amarrado dentro de todos los amarres que dejaron en realidad, entre ellos la Constitución, y la Constitución en sí tiene todos los amarres habidos y por haber para no poder reclamar. Por ejemplo, nosotros hoy día, si queremos, tal como señaló Darío, está entregada la mano a particulares, a sostenedores, a la parte particular subvencionada, en donde los empresarios lucran con la educación, y si yo quisiera decirles que no pueden hacerlos, ellos van a ir al Tribunal Constitucional y van a levantar una demanda, y entonces el tribunal va a decir, no, pues en este país existe libertad de enseñanza, y la libertad de enseñanza se traduce en que cualquier persona puede tener un establecimiento. Entonces está todo amarrado, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que cambiar hoy día. Señalar que desde Conchalí, yo llevo, insisto, como 30 años ya trabajando en la comuna de Conchalí, como una pobre, en realidad, trabajamos con los niños más deprivados, en realidad, social, culturalmente y económicamente. Ciertamente que ni siquiera dentro del sector municipal tiene la misma realidad que aquellos municipios cuyo per cápita es mucho mayor que los municipios que somos más pobres. Por lo tanto, dentro de la misma segregación que ya existe, que son los colegios particulares privados, los colegios particulares subvencionados, que en algún minuto tenían el dinero del Estado, de la subvención, más el dinero que entregaban los apoderados, ¿verdad? Hoy día, más encima, nosotros dentro de la misma educación municipal, que nosotros señalamos que es lo único que queda aún como educación pública en este país, también existe discriminación, porque obviamente nuestros recursos son menores a los que tienen municipios que tienen un mayor ingreso económico. Por lo tanto, nosotros decimos hoy día, son esas las cosas que hay que discutir. ¿Qué tipo de educación queremos? Y en eso tendríamos que estar, y por eso que nosotros apostamos también, es una discusión que se está dando al interior del SUTE, que aún no hay una situación absolutamente definida, pero el SUTE obviamente que apuesta por una asamblea constituyente. Nosotros decimos ciertamente que el plebiscito no lo es todo. El plebiscito es un momento y marca a lo mejor un hito. Nosotros creemos que el apruebo ya el pueblo lo dijo, el pueblo ya lo señaló, el pueblo ya lo dijo en octubre, y de ahí para adelante no había nada que consultar. Lamentablemente la clase política una vez más hizo estos acuerdos de medianoche
y entonces han puesto dentro de este plebiscito el tema del apruebo. Nos parece curioso que se empiece un plebiscito antes de tener nada, porque el plebiscito es un elemento que forma parte de los cambios constitucionales, pero el plebiscito se da para cuando ya está construido con la participación popular, si uno tuviera la Asamblea Constituyente, recién ahí se plebiscita en realidad el hecho de cómo van los cambios o las propuestas que han hecho los constituyentes, y si no están de acuerdo, los constituyentes tienen que volver a ir y reformular en realidad esta situación de lo que se ha señalado, y ahí hay un plebiscito, y tienen que hacerlo tantas veces como sea necesario. Nosotros decimos que efectivamente la única forma que tenemos todas y todos de poder cambiar este sistema educativo y el sistema económico neoliberal, que ya de por sí ha fracasado. El sistema fracasó y se dio la muestra el 18 de octubre, a pesar de que no había una orgánica, a pesar de que no había una conducción, lo que estaba ya era efectivamente la rabia acumulada. Sin embargo, a pesar de no tener orgánica, el pueblo se empezó a organizar. Y en eso también los docentes fuimos y también hicimos. También trabajamos con nuestros alumnos y alumnas, con las familias en realidad, para tomar conciencia de la importancia que tiene el cambio constitucional y la forma de hacerlo. Estuvimos participando en cabildos, en asambleas populares, en lo particular yo pertenezco a la Asamblea Popular de Conchalí también, porque es un espacio donde el docente no puede estar ausente. El docente tiene que estar codo a codo en la discusión y con el trabajo mano a mano con todas las personas que forman parte de tu entorno y de la población de Chile en general, y en particular del mundo pobre que tiene poco espacio para participar. Hoy día se levantó el clamor popular. El clamor popular se construyó, hubo demandas del pueblo, cambio en los pilares fundamentales, cambio en el sistema educativo, cambio en el sistema de financiamiento, cambio en el sistema de salud, cambio en el sistema de pensiones, cambio en el sistema, no más privatización de los bienes públicos, de los servicios públicos, agua, luz, gas, etcétera. Se dijo todo se dijo, todo está dicho, solo tenemos que construir, tenemos que avanzar en la construcción. Yo creo que, insisto, el tema del plebiscito es un paso más. Nosotros, y en lo particular, yo no creo ni en la convención constitucional ni en la convención mixta, absolutamente ninguna. Creo que allí todas aquellas cosas que aspiramos, nosotros fundamentalmente en torno al tema educativo, todas aquellas cosas que aspiramos van a ser transadas y van a ser negociadas, porque quienes van a participar efectivamente dentro de estos espacios van a ser los mismos políticos de siempre. El pueblo organizado no va a tener la oportunidad de participar. Eso, en general, decirles que efectivamente nosotros estamos por esa situación, estamos porque el profesorado esté participando en las asambleas, estamos porque la gente pueda tener la certeza de que vamos a tratar de defender el sistema de educación pública, la vuelta de la educación al Estado garante, con una subvención, con un financiamiento basal, igual para todos, que no se dé por asistencia, porque hoy día se financia por asistencia media, y aquellos que trabajamos en sectores más de privado, evidentemente nuestros niños, niñas y niñas se enferman mucho más que los que tienen su situación acomodada, por lo tanto nuestros ingresos siempre serán distintos a los de los otros establecimientos. Así que eso en general, compañeros, compañeras, solamente avanzar en eso. Creo que hay que hacer la construcción de este espacio de asamblea constitucional y allí, en la base del pueblo, discutir el sistema educativo que queremos, hacia dónde vamos, en qué tipo de sociedad queremos, porque primero es la construcción del tipo de sociedad. La educación debe apuntar hacia esa construcción de sociedad. Es decir, tenemos que discutir si queremos una educación humanitaria, justa, igualitaria, etcétera, etcétera. Pero eso, la discusión se tiene que dar con el pueblo. Nosotros como dirigentes sindicales no tenemos ninguna posibilidad de participar como convencionales hoy día, ninguna, como constituyentes, perdón, no tenemos ninguna porque estamos vetados de ese espacio. Y tampoco lo vamos a tener porque no estamos perteneciendo, los que no pertenecemos a partidos políticos, van a estar los mismos de siempre, y creo que tenemos las herramientas para hacerlo, tenemos las herramientas para cambiar, tenemos las herramientas para decir y para decidir. El plebiscito es un paso más. El sistema educativo debe cambiar y quien tiene que decidirlo somos todos, el pueblo de Chile en su conjunto. Eso, compañeras, compañeros y compañeras. Un abrazo. Muchas gracias, compañera profesora Alejandra Flores. A continuación, hará uso de la palabra la compañera Camila Bustamante, estudiante y dirigente estudiantil de la Universidad de Chile. Adelante, compañera Camila. Hola, buenas noches a todas, todos y todes. Quiero agradecer el espacio
me gustaría relevar que formo parte de la Coordinación de Educación Popular del Movimiento por el Agua y los Territorios, así como también soy integrante del Movimiento por la Asamblea Constituyente. Dicho eso, agradecer las palabras de Darío y de Alejandra. Creo que me ayudan mucho a poder, de cierta forma, hacer un cierre y entregar algunas perspectivas ya que vendrían siendo elementos que pensamos jóvenes que venimos trabajando, también por modificar la estructura educacional actual. Me gustaría mencionar y relevar que actualmente la concepción neoliberal que tenemos sobre la educación hay que derribarla, puesto que de seguir teniéndola es difícil y casi imposible poder integrar elementos que actualmente están en debate de cómo debería ser una nueva educación. Con eso me refiero, por ejemplo, a la coeducación y a las perspectivas que esta debería tener. Entonces, para poder ampliar un poco la discusión y el debate, me gustaría recalcar que la brecha y las brechas de desigualdad e inequidad con respecto a la educación al menos tienen dos variables que son bien preponderantes. Una de ellas es la variable socioespacial, de dónde provenimos, dónde estamos, territorial, un poco Alejandra hablaba de ello, y otra es la variable socioeconómica, que tiene que ver netamente al sistema, ya sea público o privado, en el cual se encuentran insertas para la educación tanto niñas como jóvenes. Y en ese sentido, esclarecer también que si bien actualmente el currículum educacional ha logrado avanzar, lamentablemente todavía no logra incorporar realmente y relevar los saberes socioterritoriales, bioculturales y también de todos los pueblos indígenas que están presentes en Chile, que para poder avanzar en equidad también tenemos que avanzar en consagrar y respetar los conocimientos ancestrales que provienen de nuestras culturas, para también empezar a reconectar con nuestras identidades. Dicho eso, creo que queda más que claro que dentro del proceso de pandemia, estando en cuarentena, la brecha de desigualdad e inequidad se ve acentuada en sistema público, privado de educación. Y con eso me gustaría ser enfática que ya desde una territorialidad existen, por ejemplo, diferencias de calidad de Internet. O incluso hay niñas que no tienen dispositivos de acceso remoto para poder entrar a clase. Entonces, los colegios rurales principalmente, el despliegue que han tenido que hacer es mucho más grande. Y en ese sentido, actualmente, la brecha económica y socioespacial se ha podido volver a evidenciar, lo cual, si bien no es bueno, nos permite abrir un debate de cómo eso se debe ir modificando de aquí en adelante. Bueno, entregando esos elementos, me quería referir un poco a qué es la coeducación. La coeducación en el pasado se entendía solamente como avanzar, por ejemplo, las mujeres no siempre tuvimos derecho a la educación universitaria. Bueno, la coeducación en una primera instancia se tomó como, por ejemplo, que tanto hombres como mujeres podían entrar a la educación. Pero ahí tenemos un problema, la coeducación no es netamente la educación mixta. De hecho, esta perspectiva ha ido evolucionando a través de los años y ahora se integra la coeducación como perspectiva, como metodología de aprendizaje como una educación educativa para todas las personas, sin distinción de género, y creo que eso nos queda claro de relevar después del movimiento feminista que hubo en Chile, de las intervenciones que han hecho en las tesis, y que es un elemento preponderante actualmente que se sigue evidenciando, a pesar que el currículum educacional, por ejemplo, ha logrado incluir vagamente la perspectiva de género. Podemos seguir viendo, por ejemplo, en las aulas, o más que en las aulas, en las clases de educación física, la diferenciación que hay netamente desde una perspectiva binaria, hombre y mujeres, siendo que esta distinción, la verdad, no nos ayuda a avanzar y sigue manteniendo una construcción desde una perspectiva de género binaria, que es importante también avanzar en derribar. Bueno, dicho eso, me gustaría evidenciar y como integrar como elemento que las perspectivas que debe avanzar la educación, después obviamente de consagrarla como un bien público para todos y no únicamente de acceso, que es lo que entrega el Estado actualmente, tiene que tener perspectivas. La metodología obviamente tiene que ser coeducativa, pero la perspectiva de integrar como base es socioecológica, porque actualmente como seres humanos
nos encontramos como individuos insertos en comunidades. Sin embargo, si es que no somos de comunidad indígena o no hemos tenido un mayor contacto con la naturaleza, no la consideramos como un componente vital de los ecosistemas, y bajo la tensión socioecosistémica, el cambio climático, si seguimos educando solamente para producir entes, o sea, para la reproducción social del capital, para gente que vaya a trabajar, vamos a dejar de lado como la problemática a nivel mundial que tenemos, que se reproduce y evidencia mucho más y se acentúa a nivel local, latinoamericano y obviamente en Chile, un país totalmente neoliberalizado. Dicho eso, con respecto a cómo avanzamos en este proceso hacia una asamblea constituyente que integre todas estas perspectivas, como estudiante universitaria, comentarle igual a las secundarias, existen elementos, por ejemplo, siempre nos tildan de amarillo, que nos bajamos de las movilizaciones, y me gustaría recalcar algo ahí que es súper importante. Si bien hemos continuado la lucha desde el 2006, pingüinos en la calle, en adelante, y los secundarios nos volvieron a abrir, les secundarios nos volvieron a abrir los ojos el 2019, esto se debe a que, si bien avanzamos únicamente a las becas de gratuidad, estas becas de gratuidad tienen un efecto en las movilizaciones. Y ese efecto es que si nosotros no cerramos los semestres, estas becas no son, por así decirlo, retroactivas. Si yo pierdo el semestre, pierdo ese semestre de gratuidad. Por lo tanto, en adelante debería financiarme. Entonces, el mecanismo de becas, voucher que actualmente existen, incluso impiden que sostengamos una movilización por consagrar los derechos educacionales. Entonces, para poner un poco en perspectiva también que los avances que hemos logrado también han limitado los mecanismos de lucha que tenemos como estudiantes, y que obviamente evidencia que únicamente avanzar a becas de gratuidad solamente para algunas personas no es el objetivo que realmente nosotros deberíamos consagrar, sino que esto tiene que ser transversal para todas y todos desde una perspectiva socioecológica, equitativa y obviamente con más elementos que vayamos integrando desde las asambleas que logremos levantar a nivel territorial, en el marco de seguir co-construyendo de aquí al futuro y tener una asamblea constituyente en menos de 5 años que realmente nos diga cómo tiene que ser la constitución, que va a enraizar los cambios y va a perpetuar de cierta forma la perspectiva neoliberal que tenemos, y vamos a lograr deconstruir entre todos para poder realmente avanzar a vivir en un medio sano para todas las personas. He terminado. Me demoré un poquito menos de lo que me dieron de tiempo. Muchas gracias, Camila. A continuación, le cedo la palabra a la compañera Isabel Barra, que trabaja la parte de las preguntas y los comentarios. Adelante, Isabel. Muchas gracias, Mario. Y bueno, saludar también a los expositores, porque en realidad creo que es muy importante el tema que estamos tratando hoy día. Y bueno, primero decir que hemos tenido algunos problemas en la conexión, pero ojalá que esto se resuelva, ya que en varios foros ha pasado exactamente lo mismo. Así que esperamos que esta conexión vuelva a su normalidad. Tenemos saludos, por ejemplo, desde Valdivia, de Angélica Smith. Saludos desde Australia, Brisbane, de Marcelina Cornejo. Saludos también de Moisés Lucero, ya, que dice que nos está apoyando, ¿cierto?, con este importante foro. Dominique Clays dice, súper interesante y buena presentación. Pero ahí, bueno, dice obviamente el tema de la conexión, pero ella nos saluda desde Quintero. También tenemos saludos desde Conchalí, de Marcela Herrera Fariña, y también de Daniela Ríos, que dice que es un buenísimo tema, ya, y que gracias por también compartirlo y difundirlo. Así que han sido temas muy importantes lo que hemos estado tratando acá hoy día. Bueno, tenemos preguntas. Y las preguntas son las siguientes. Vamos a empezar, obviamente, por orden, ya, como lo acabamos de hacer. Darío, después Alejandra y después Camila. Para Darío, la primera pregunta. ¿Cuál es el rol, ya, que cumple en este momento el Colegio de Profesores durante y después de este proceso constitucional? ¿Ya? La segunda es, ¿qué opinión tienes al respecto del Ministerio de Educación o del actual ministro de Educación? ¿Ya?
Y la tercera pregunta es, ¿cómo imaginan la educación en una genuina asamblea constituyente? En caso de que se te olvide alguna pregunta, me la pides y ningún problema te la contesto. Darío, adelante. Bueno, con respecto al rol que nosotros hemos cumplido como colegio, yo creo que las luchas del magisterio son históricas en el sentido que siempre hemos intentado, no sé, desde el principio del siglo pasado, de ser protagonistas, ¿ya? Yo podría decir, por ejemplo, que en el Congreso Ideológico del año 69 del siglo pasado, que cuando se forma el SUTE, ¿no? En ese Congreso Ideológico lo que discutieron los profesores fue si estábamos al lado de las profesiones liberales, si éramos parte de los colegios profesionales o estábamos al lado de los trabajadores. Y triunfó con una gran mayoría que estábamos con los trabajadores, que nosotros teníamos que estar afiliados a la mayor central de trabajadores de este país. O sea, quiero decirte que la identificación de los profesores chilenos ha sido permanente en el sentido que las luchas están con el pueblo, ¿no? Entonces eso es muy importante dentro de la historia y yo creo que nosotros hemos cumplido ese rol después, durante la dictadura, post-dictadura. Yo quiero recordar que la primera gran huelga o el primer gran paro que se hace en la vuelta a la democracia, el año 95, fue el Colegio de Profesores. Fue el Colegio de Profesores. Y si vamos analizando, hay hitos, ¿cierto? Hasta el año pasado, donde tuvimos una tremenda movilización de 51 días, que quiero decir que fue, a mi juicio, el preámbulo, o sea, fue la primera señal que dio la sociedad chilena. Yo no voy a atribuirle al colegio el que, mira lo que hicimos, no. Aquí el fenómeno nuevo, ya, y que fue, vuelvo a insistir, el preámbulo del estallido social, fue ese tremendo apoyo de la ciudadanía. Eso era inédito, era inédito. Al interior del gremio se hicieron análisis, a mi juicio, equivocados, ¿no? Como que nosotros éramos los que habíamos logrado eso, no. El pueblo reaccionó, el pueblo tenía adentro, ¿cierto?, las ganas de luchar, porque es tanto el abuso, es tanta la impunidad que existe en la sociedad chilena, que el estallido social despejó eso. Yo creo que Piñera tiene que darle gracias a la pandemia, ¿no? Miren lo que estoy diciendo, porque la pandemia, ¿cierto?, obviamente nos confinó en las casas y por tanto hubo un respiro, porque yo creo que el Estado hoy día sería distinto si la pandemia no hubiera existido. Y por tanto, en ese contexto, yo creo que nosotros como colegio hacemos el aporte que corresponde, no voy a ir a los detalles, pero yo creo que nosotros tenemos que insertarnos con la gente. Nosotros tenemos que ser parte de la lucha de todo el pueblo chileno, no estamos aparte. Si me recuerdan la segunda, que aquí me explayé mucho. La segunda tiene que ver con el rol, ¿cierto? O ¿qué opinas tú del desempeño del ministro de Educación que tenemos? El ministro, bueno. El drama de nuestro país con el neoliberalismo es que nosotros no tenemos ministros de educación que son profesores. Pero mira lo que estoy diciendo. Es como que no hay pasteleros que hagan los pasteles. No existen. Y en Chile con el neoliberalismo está liberalizado el ejercicio docente. Hoy día partimos con el ministro que no es profesor, seguimos con los que dirigen la educación en los niveles centrales, que tampoco son profesores, son ingenieros, son contadores, auditores, etcétera. Seguimos con los directores de la escuela. Hoy día los directores de escuela también pueden ser ingenieros comerciales. Entonces yo te digo, ¿quién tiene que dirigir el modelo educacional, el sistema educacional? Son los profesores. Y por tanto, yo no voy a echarle, ¿cierto?, lapidar a este ministro. El ministro hace lo que tiene que hacer. Él representa una ideología, representa un gobierno de turno y por tanto él va a hacer lo que en la discusión colectiva del equipo político de gobierno es lo que se aplica. Así que en ese sentido creo que lo que tenemos que luchar es que si producimos los cambios que estamos esperando, bueno, también se resuelve el tema de quién dirige el sistema, que yo lo dije al principio, que es uno de los pilares del modelo. ¿Y la tercera? La tercera es, ¿cómo imaginas la educación en una genuina asamblea constituyente? Bueno, mira, yo ahí tengo mis críticas. Yo creo que hoy día se necesita mucha unidad. Unidad, como que está media repetida la palabra, yo voy a repetir, unidad, 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 organización, organización, organización. Eso es inevitable. Entonces yo digo que este es el momento de dejar los egos abajo.
Yo creo que nos falta ese pasito de que cuando enfrentemos el tema, ¿cierto? El plebiscito, después el tema de cuál va a ser el camino, ¿vamos a hacer una paralela por la Asamblea Constituyente? ¿El pueblo va a hacer su propia Asamblea Constituyente que va a estar presionando a todos estos convencionales? Eso es lo que vamos a hacer. Pero para eso necesitamos mucha unidad y organización. Tiene que ser una cuestión que cubra el país desde Arica a Punta Arenas, sin ninguna duda, en donde el pueblo se movilice y saque sus propuestas democráticas como tienen que ser, porque aquí nos negaron el derecho a que sea el soberano el que resuelva el tema de la Constitución. No es el soberano, ¿no? Y por tanto, como nos quitan ese derecho en un acuerdo político el 15 de noviembre pasado, entonces lo que tenemos que hacer es eso, y yo imagino que cualquiera que sean los cambios van a ser de la sabiduría del pueblo. Lo que decía la compañera estudiante cuando habla de los territorios, etcétera. De ahí nace todo. El pueblo es más sabio de lo que se cree y por tanto yo creo que si logramos conseguir la unidad y la organización que corresponde, yo creo que podemos salir adelante, ¿cierto?, con lo que nosotros queremos. Muchas gracias, Darío, por esas palabras. Creemos que es bastante importante lo que has dicho y creo que es importante recalcar la importancia de seguir movilizados, ¿cierto? Y también de poder seguir en esta senda de encontrar el poder también soberano de la gente que ha luchado tanto en las calles. Así que te agradezco mucho también tu respuesta. Ahora vamos a pasar con Alejandra. Atenta, Alejandra. Bueno, tú dijiste cosas muy puntuales, ¿cierto? Que hoy día todos tenemos que tener una conciencia, ¿cierto?, de lucha con el tema de la educación. Y también la importancia de que una educación actualmente de consumo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo crees tú que sería esta educación, quizá, como lo mismo le preguntamos recién, en una genuina asamblea constituyente? ¿Cómo te la imaginas? Después, y la segunda pregunta, perdón. Después dice, ¿cuál crees tú también, o cuál es tu opinión respecto también al ministro de Educación, ¿cierto? También se lo preguntamos acá a Darío, con su actual, digamos, todo este proceso, ¿cierto?, de pandemia, que hoy día vemos también las noticias que fue un fracaso este regreso forzado, ¿cierto? ¿Qué opinas tú de lo que ha hecho el Ministerio de Educación o en el rol de ministro de Educación? Y la última pregunta, ¿cómo crees tú también que afecta este teletrabajo, ¿cierto?, tanto a los asistentes de la educación, a los profesores, a todos los que estamos involucrados en este sistema educativo? ¿Cómo crees que ha impactado en la vida también de los ciudadanos? Adelante, Alejandra. Ya, mira, bueno, voy a, estoy abierto, a referirme, yo creo que en alguna medida reforzar lo que yo dije. Yo siento la sensación de que para cómo sería el sistema educativo que nosotros podríamos construir con una participación real de una asamblea constituyente, obviamente que lo primero es cambiar lo existente, es lograr un Estado que sea garante de la educación, pero básicamente yo tengo la sensación de que el sistema educativo que tenemos que cambiar es un sistema que va a estar dado por el tipo de sociedad que esta nueva constitución va a marcar. La gran diferencia que nosotros queremos hoy día es que esta nueva constitución se construya y cimente las leyes para construir un nuevo tipo de sociedad, porque esta sociedad que tenemos absolutamente está mal, desequilibrada, poco justa, poco humana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos son los valores y si la sociedad está definida de una cierta manera, la educación va a tener que apostar hacia eso, ¿verdad? Equitativa, igualitaria, horizontal, escuelas democráticas, escuelas participativas. Concuerdo con la compañera donde efectivamente se recojan las diferencias de las realidades sociales, culturales, geográficas en realidad existentes, no un modelo único, porque hoy día se habla que no, que sí, que es diversificada, pero no es diversificada. La escuela sigue siendo el modelo reproductor de un tipo de sociedad, impuesto, impositivo, todo el rato. Por lo tanto, efectivamente tiene que ser discutido y concuerdo también con lo que dice Darío desde el propio pueblo. O sea, yo creo que todos sabemos, nunca se ha dado la participación. En todos estos años, post-dictadura, en esta supuesta democracia, pseudo-democracia, se ha hablado mucho de participación, pero es una participación que nunca ha sido real ni genuina. Efectivamente hay mucha encuesta, efectivamente hay
se dice que las políticas se construyen con la participación, por ejemplo, de los docentes. Nosotros, todas las políticas en educación han sido determinadas desde los tecnócratas del Ministerio de Educación, nunca con la participación real ni de los estudiantes, ni de los profesores, ni de todos los trabajadores y trabajadoras de educación. No hemos tenido ninguna participación en esas definiciones. Hoy día lo que necesitamos es una participación así horizontal, democracia de verdad. Y lo que nosotros queremos construir a través de la Asamblea Constituyente es una democracia verdadera. No esta democracia representativa que en realidad solo recoge el voto no lo es todo. Lo que necesitamos es la participación. Y para allá tiene que apuntar en realidad también los cambios en torno al tema del sistema educativo. Creo eso por una parte, creo que efectivamente es un tema súper importante en construir hoy día justicia, igualdad, humanidad, en realidad toda la situación valórica, solidaridad que están absolutamente ausentes y que son solo palabras que no tienen eco en ninguna parte porque en realidad no se ven reflejadas en el modelo ni el sistema educativo. Eso por una parte. Y por otro lado, cuando se habla de la opinión o de lo que el Ministerio de Educación ha hecho, ciertamente que efectivamente este tipo es un chiste, pero lo peor es la falta de respeto con el mundo trabajador de educación, con los apoderados y con los alumnos, al poner en la cabeza de un ministerio a un tipo que efectivamente ya es un chiste nacional, lo mismo que el presidente en realidad. Entonces, de verdad que es absolutamente, es una falta de respeto significativa, o sea, más allá de que son tipos que efectivamente no tienen ninguna competencia, no tienen ninguna habilidad, ninguna empatía, nada, ninguna empatía en realidad con nadie, más allá de eso, más encima no tienen discurso, se dedican a repetir situaciones que en realidad no tienen ningún sentido, no hablan nada de educación, lo que realmente importa o lo que el pueblo de Chile a lo mejor quisiera escuchar en un contexto de pandemia que ha sido muy complejo en realidad. Entonces yo creo que es una falta de respeto, pero hemos tenido todo el tiempo y creo que, insisto, a lo mejor durante los gobiernos anteriores tuvimos algunos que fueron docentes, pero tampoco recogieron la opinión, tampoco fueron democráticos, tampoco nos hicieron participar. Y por último, porque se va a acabar el tiempo, para hablar de cómo nos afecta el teletrabajo, yo creo que deberíamos hacer en algún minuto un panel extra para el teletrabajo, porque efectivamente ha sido, creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero ha sido una de las condiciones más aberrantes en la que estamos hoy día sometidos los docentes y todos los trabajadores de educación en realidad. Pero por sobre todo, más que eso, es la falta de equidad que se ha pronunciado. Yo creo que ha demostrado la pandemia en realidad la falta de oportunidad que tiene todo el mundo y los trabajadores y los pobladores y los alumnos y alumnas en general. Porque efectivamente hoy día no es un tema de mejorar y de tener mejores tecnologías. No es solamente eso, no es tener el acceso solamente a un instrumento, computador o wifi, sino que demuestra la inequidad, el hacinamiento, la falta de oportunidades, la ausencia familiar, los jóvenes, los niños y niñas están solos en su casa y la responsabilidad del sistema de la educación se traspasó a la familia. Nosotros hoy día somos solo acompañantes del proceso educativo, detrás de una pantalla, y le pasaste esto a estas personas que están en su casa. ¿Qué pasa hoy día con los niños con necesidades educativas especiales? O sea, ustedes entenderán si para un alumno que no tiene necesidades educativas especiales es complejo esto de estar en una pantalla y no entender muchas cosas, usted entiende que la discriminación sigue siendo aún mayor para ellos. O sea, absolutamente poco equitativa. Nosotros creemos que esto debe terminar, que el año escolar hoy día académico debería terminarse ya, y todos los alumnas y alumnos deberían pasar con promoción automática. Si hoy día no se puede evaluar, no se pueden poner notas, y ya el ministerio está tirando eso, el poner una nota, no, imposible. ¿Cómo hace responsable a un joven que está atrás de una pantalla de este proceso educativo? Eso, creo que es mucho más, pero bueno. Eso, compañeras. Muchas gracias, Alejandra. Creo que profundizaste mucho lo que tú ya dijiste, ¿cierto? Y al final uno cree que, escuchándote, uno hace como si en realidad es eso, ¿no? Es eso. Yo creo que la educación ya es como, en este momento, casi como un chiste para muchos, ¿cierto? Y eso también refleja que los profesores, muchos estén estresados, la familia está estresada, las exigencias sobrepasan todo tipo de imaginación, ya ha hecho un costo cierto alto en el tema también de salud mental para muchos de las familias y de los estudiantes también y profesores y asistentes de educación, por supuesto. Camila, ahora vienen las preguntas para ti. Camila, bueno,
esta es una pregunta, ¿cierto?, que también se la hemos hecho a los tres. Dice, ¿cómo imaginas tú, ¿cierto?, la educación en una genuina asamblea constituyente? Esa es la primera. La segunda es, ¿cómo ves, ¿cierto?, el tema del teletrabajo o la educación a distancia, con este tema, ¿cierto?, de la pandemia, todo lo que tiene que ver con el tema también del confinamiento, que es lo que nos han exigido todo el rato? Y la otra pregunta es también, ¿cómo crees tú que debería ser la educación según la opinión también de los estudiantes o de los jóvenes? Porque muchas veces, de repente, los adultos opinamos sobre los jóvenes, pero a veces los jóvenes tienen mucho más que decir frente a este tema. Esas son las tres preguntas. Ya, perfecto. Primero que todo, relevar que la educación en una genuina asamblea constituyente, primero que todo, va a ser coeducativa, porque la asamblea constituyente la componemos todas las personas sin discriminación. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia, incluso con una convención constitucional que supuestamente va a lograr erradicar y consagrar los derechos por los que vamos a luchar. Dicho eso, no vamos a tener ahí intersectos, modelos binarios que nos van a discriminar entre nosotros, nosotres. Y lo más importante es que desde desde una asamblea constituyente genuina, la educación va a ser un pilar fundamental, va a ser la herramienta base que vamos a utilizar para desplegarnos a nivel territorial, coeducarnos y transversalizar los conocimientos que necesitamos para que todas las personas podamos disputar con una única voz los derechos que necesitamos conquistar, como el derecho al agua, el derecho a la educación, los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales, los derechos a la vivienda, los derechos de la agricultura familiar campesina en específico, los derechos territoriales, los derechos, por ejemplo, a nivel de cuenca o otros niveles de ordenamiento territorial. Y esas discusiones, para ello vamos a necesitar metodologías participativas, coeducativas, y esos elementos en la educación, el pilar central que nos va a entregar. Con respecto a la segunda pregunta, lo que ha significado este sistema, este mecanismo remoto de implementación de clases online, ha sido, la verdad, yo diría que una de las peores metodologías que se han implementado, dado que Chile no estaba preparado para esto. Quizás otros países sí, pero la verdad es que Chile no, sobre todo por las dos características que revelaba anteriormente. Existe una componente de brecha de inequidad y desigualdad socioeconómica, geográfica, socioespacial, y dicho eso, ha sido bien complejo, incluso para los académicos, poder generar mecanismos de educación que realmente logren formar a los estudiantes en los contenidos mínimos que adecuó el gobierno. Dicho eso, el Ministerio de Educación ni siquiera se ha preocupado de implementar bien, de darle acceso a todas las personas a la educación, porque, por ejemplo, yo tengo compañeros que la universidad les entregó después de terminar el primer semestre el chip para entrar a clase. Más allá de eso, y que ha sido muy exigente, que algunos profes de hecho han exigido el doble o el triple, la demanda ha sido demasiada, estamos sentados 20 horas al día, a veces no tenemos que dormir. Yo como madre universitaria les puedo revelar que hay una dimensión invisible muy, muy difícil de sobrepasar en este momento, porque algunos colegios, la implementación de clases online, sobre todo en rurales, recién está empezando ahora. ¿Qué significó eso para las personas, por ejemplo, que vivimos más hacia zonas como, por ejemplo, Puente Alto, rurales? Que empezaron ahora. Significa que la educación estuvo a cargo de las madres y padres universitarios. En ese sentido, desde mi dimensión. ¿Qué significa eso? Yo no soy académica. Menos mal que mi mamita y mi papito sí son profesores. Y ellos han vivido en primera persona lo que significa hacer clases remotas, aprender a ocupar Zoom, aprender a hacer clases entretenidas y didácticas para que los niños estén tomando atención, pero al mismo tiempo la responsabilidad del gobierno, que supuestamente debería tener, recayó en los padres y madres. Y eso no es malo. Sin embargo, no todas las personas estamos preparadas, no todas las personas teníamos las herramientas y el apoyo necesario para poder llevarlo a cabo. Y eso, actualmente, esa misión invisible, la Universidad de Chile, por ejemplo, supuestamente se preocupa. Tenemos un reglamento de corresponsabilidad para educar a nuestro hijo y también a nosotros mismos. No se ha cumplido. Eso ha terminado, tenemos compañeras en permanencia, tenemos compañeras que se tienen que victimizar por decir
estoy educando a mi hijo, porque ustedes en este momento lo que están haciendo es vulnerar los derechos de los niños y de los jóvenes, de padres que son estudiantes, porque hay que priorizar la formación y los ritmos académicos que impone la universidad. Y si la Universidad de Chile, que es progresista y vanguardista, hace eso, me queda claro que esto es a nivel nacional. Dicho eso, y quizás le puse un poco de énfasis porque la verdad estoy bien indignada con esa situación, ha sido bien complejo estar en momentos de tesis y al mismo tiempo tener estas realidades. Con respecto a la última pregunta, se me olvidó. Es con respecto a, bueno, la primera, ¿cierto?, era con el tema de cómo te imaginabas tú la educación con una genuina asamblea constituyente. Esa era la que nos faltaba. No, esa ya la respondí al principio. Tienes razón. No. Hablamos recién, ¿cierto?, del tema de la educación a distancia, y la otra es cómo ves el rol del ministro de Educación. Ya, perfecto. Yo creo que se traduce un poco en síntesis lo que dije, que no ha tenido un rol efectivo. Él no tiene conocimiento en verdad de lo que dice. Él entrega mecanismos, metodología y dice que funcionan, pero es mentira. O sea, yo creo que en este momento, aquí que está Darío, que está Alejandra, la pugna al Mineduc tiene que partir ya. Porque en este momento no podemos seguir en estas condiciones. Nos estamos desintegrando moralmente en las casas para poder cumplir con objetivos que un gobierno en verdad tiene que estar reforzándonos, apoyándonos, y que en verdad únicamente hace declaraciones que son meramente de principios a través de los medios y que supuestamente se cumplen, pero que no es una realidad que está arraigada a nivel territorial. Así que yo, la verdad, considero que el ministro de Educación debería irse. Ahora ya, y que deberíamos empezar a pedir su salida y instalar la pugna al Mineduc. Eso. Muchas gracias, Camila. Bueno, agradecer a cada uno de los exponentes. Creo que reflejaron todo lo que la ciudadanía está pensando en este momento. Un apoyo también a todos los quienes trabajan en el sistema de educación, porque obviamente han tenido que gastar sus recursos, ¿cierto?, para tener internet, computador, hacer guía, hacer incluso casi de obra de teatro para que sea más dinámico frente a las exigencias de este gobierno tan nefasto, ¿cierto?, y dictado que tenemos, y que por lo cual también es un tema que nosotros necesitamos como ciudadanía empoderarnos para poder exigir realmente la Asamblea Constituyente. Ahora damos el paso a Mario. Mario, adelante. Mario, estás con el micrófono apagado. Mario, no se escucha, tienes que activar tu micrófono. Lo hacía, pero no lo miraba. No sabía que se había activado. Bueno, disculpe. Agradecemos la participación de los tres panelistas, profesores Darío Vázquez, Alejandra Flores y la estudiante dirigente Camila Bustamante. Sin duda que nos han entregado un gran aporte sobre el tema educativo y las tensiones que hay entre lo que significa ser derecho y lo que significa ser privilegio para todos los sectores sociales. Todas las crisis y todos los dramas que se están viviendo en este momento y se han vivido muchos años también. Son aspectos claves que nos permiten mirar lo visible y lo invisible del proceso que estamos viviendo para poderlo abordar en la construcción de una asamblea constituyente que sea soberana y más allá incluso de obtener una constitución genuinamente democrática hacia un nuevo tipo de sociedad. Les agradecemos una vez más a los tres y al equipo que está trabajando en este foro, y los invitamos para el próximo viernes por nuestras plataformas para continuar avanzando hacia una genuina asamblea constituyente. Y no se olviden de transmitir que nuestro voto es Asamblea Constituyente en la primera papeleta, marcar Asamblea Constituyente en la segunda
y dejar en blanco las opciones que nos ofreció esta ley espuria. Muchas gracias. Cerramos. Hasta el próximo viernes.